unas cuantas preguntas que sí que me gustaría, incluso, bueno, varias te las voy a plantear ahora mismo, dado que tú has sido la última y van dirigidas hacia ti, te las voy a plantear. Le voy a pedir a los otros ponentes que por favor abran el audio y el vídeo. Espero que si hay mucho ruido de fondo, pues iremos cerrando los audios, pero si no es así, pues y podemos mantener un debate entre todos, pues mejor todavía. Bueno, decía, por empezar, muchas gracias, Idoia, por tu presentación y además por ampliar el tema de la rehabilitación a este nuevo concepto de la realidad virtual. Y me acaba de llegar una pregunta que tenía que ver con esto, y era si seguía abierto, veo que se acopla un poco el ruido. Entonces os pido por favor que cuando vayáis a intervenir encendéis el audio y cuando no, pues lo apagáis. Yo haré lo mismo. Te decía, Idoia, la pregunta es si el proyecto Mind Rehab sigue abierto para incluir otros pacientes o ya lo tenéis completo. Me llegaba esta pregunta. Sí, pues justo lo he comentado al inicio de la sesión. Nos han permitido la licencia, hasta mayo nos la permitieron. A partir de mayo estamos intentando retomar el contacto con ellos para que nos permitan continuar con el trabajo. Pero de momento solo nos dijeron hasta mayo, me he vuelto a conectar y ya el ordenador está, vamos, no me lo permiten. Ya, muy bien. Otra pregunta en relación con lo que nos has presentado y que, bueno, los demás también podéis intervenir, por supuesto, no son preguntas y respuestas solamente a los ponentes, sino que los demás, en cuanto lo consideréis, podéis hacerlo. Era si es factible y útil el uso domiciliario de estas técnicas de realidad virtual o requieren algún tipo de aparataje o técnicas especiales. Pues es bastante sencillo, más sencillo de lo que yo también pensaba. Lo único, en cuanto al equipo, el equipo es solo una cámara, una pantalla y nada más, y espacio. Y lo único, el entrenamiento sí que es necesario tener unos días por lo menos que se entrenen. Y siempre sabiendo que es como complemento, que la realidad virtual sola no se ha demostrado en ningún estudio que mejore el pronóstico funcional, siempre como apoyo al tratamiento convencional. Muy bien. Bueno, pues ahora retomando ya las preguntas generales de todos nuestros ponentes, yo quisiera empezar por una que nos han hecho y que tiene mucha relación con lo que nos contaba María Eugenia Molano de las secuelas, entre comillas, invisibles, de las secuelas a veces difíciles de detectar o de paliar, o sobre todo de detectar y de diagnosticar, para luego poder actuar sobre ellas. Entonces, mi pregunta va dirigida a todos, la contestáis como queráis, y la pregunta era, ¿cómo diagnosticar y paliar esas secuelas invisibles? Y en concreto, haciéndome yo portavoz de la Federación del primero de nuestros intervinientes, que lo hizo con un vídeo, si os acordáis, de la Federación de Daño Cerebral, que están peleando, entre comillas, por la implementación de un código diagnóstico a la salida de la fase, podemos decirlo así, más aguda o más grave del ictus, con el fin de que ese código diagnóstico pueda servir de llave para lo que viene detrás, que es la rehabilitación, el tratamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, encadeno las dos preguntas. ¿Cómo diagnosticar y paliar esas secuelas invisibles? Y si conocéis la utilidad o no, o si se está implementando este código diagnóstico que pide FEDACE. Respondéis como os... Vale, realmente las secuelas de invisibles, o que hemos denominado invisibles, como es fundamentalmente la fatiga, porque la depresión tiene más criterios diagnósticos clínicos específicos, de tal manera que podemos hacer un diagnóstico clínico. Lo primero es tener en cuenta que esto ocurre, y que esto ocurre de una forma frecuente, de tal manera que no parece muy apropiado esa respuesta que nos ha comentado María Eugenia de a mí me han dicho que esto no es del ictus, cuando la fatiga es un fenómeno reconocido desde hace tiempo y que habitualmente se asocia a estados subdepresivos
además fundamentalmente en enfermos que por lo demás han quedado muy bien, es decir, que no tienen graves déficits motores y más en el ámbito de lo neuropsicológico es donde tienen su afectación. Lo primero es llegar al diagnóstico, hacer un diagnóstico clínico mediante la entrevista. El estudio neuropsicológico nos resulta también útil en este aspecto. Y en cuanto a tratamiento, a veces fármacos antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ayudar o antidepresivos más tradicionales. Pero realmente la fatiga es un cuadro presente con mucha frecuencia de difícil diagnóstico y sobre todo difícil de medir. No sé si alguien tiene alguna otra idea al respecto. Bueno, si no queréis intervenir, voy dando paso a otras. Una pregunta que me han hecho un poco básica, pero creo que puede ser útil, que me ha llegado, es ¿cuál es la diferencia o la similitud entre el ictus y el derrame? ¿Es lo mismo? Bueno, por ser el primero me toca contestarlo. Vamos a ver, el ictus es la situación clínica de un fallo de una zona del cerebro y eso puede producirse o bien por falta de aporte sanguíneo, que es lo que llamamos infarto cerebral, o bien por una hemorragia cerebral dentro del cerebro. Desde fuera los síntomas son idénticos y eso es el ictus. Cuando necesitamos hacer precisamente un escáner para saber si estamos ante una hemorragia o derrame o un infarto cerebral. Pero el ictus engloba las dos cosas. Muy bien, gracias. Una pregunta para el doctor Gómez Escalonilla. ¿Cómo se maneja en la actual pandemia de coronavirus que tenemos el tratamiento de los ictus? Es decir, ¿está contraindicado alguno de los tratamientos que ha mencionado, el fibrinolítico o el endovascular? No está contraindicado en principio ninguno de los dos. El COVID, el coronavirus, parece que es lo que produce un aumento claro de la incidencia de fenómenos trombóticos, que produce una coagulopatía, pero también parece que produce un daño en el endotelio y eso también favorece el desarrollo de hemorragias. Pero no es una contraindicación en ningún momento para utilizar el tratamiento fibrinolítico o endovascular si el paciente lo precisa. Generalmente, como está más frecuentemente esta patología asociada a oclusión de gran vaso, y el enfermo viene con otras patologías médicas, el enfermo suele estar sistémicamente peor, muchas veces no podemos utilizar el tratamiento fibrinolítico por estas otras condiciones médicas y porque generalmente hay mayor demora en atender a estos pacientes o se diagnostican más tarde. Y entonces, con lo cual caen en el tratamiento endovascular, pero no porque haya una contraindicación para ninguna de ellas. En principio se debe manejar como un enfermo que no tuviera coronavirus, exactamente igual. Muchas gracias. También me preguntan, y esto va para la doctora Barca Fernández, que si hay evidencias significativas de una mejora a largo plazo, si en el estudio que han realizado puede haber ya conclusiones de este tipo de mejoras a largo plazo significativas de los pacientes con ictus. Pues no hay evidencias. Ahí nos orientan a que sí que puede, los resultados orientan a que puede haber mejoras, pero evidencias significativas no. Es muy difícil hacer estudios de casos control en rehabilitación, es muy difícil por las diferentes clínicas, los diferentes tipos de pacientes, los tratamientos individualizados. Entonces, no, de momento no, vamos, no. En realidad virtual, desde luego que no hay evidencias. Sí que los tratamientos de fisioterapia, la rehabilitación integral mejora. Sí que el inicio debe ser precoz e intensivo, pero no en cuanto a las nuevas tecnologías. Gracias. Gracias. Un par de preguntas más. Esta va para el doctor Ejido. ¿Cuál es el papel del teleictus? Bueno, realmente el teleictus tiene un papel acompañando al código ictus. No lo he mencionado específicamente porque realmente en el código ictus de la Comunidad de Madrid tenemos la enorme ventaja de que desde el punto más distante hasta el centro,
donde están los hospitales, los centros de ictus, pues hay un máximo de 60 kilómetros, lo que quiere decir que no supone una demora importante el llevar al enfermo al hospital. El teleictus tiene un papel muy importante, sobre todo en comunidades donde las distancias son más largas, donde el hospital que recibe al enfermo no tiene unidad de ictus, no tiene capacidad de tratamiento y, por lo tanto, necesita la asesoría en línea con un experto con la unidad de ictus que le corresponde, para poder iniciar el tratamiento incluso antes de trasladar al enfermo. No debe evitar el traslado del enfermo, porque el enfermo que se queda en un comarcal, pongo por caso, no se beneficiaría del resto de las ventajas de la unidad de ictus, pero sí que permite poner el tratamiento desde una manera precoz sin necesidad de esperar el tiempo que se tarde en trasladar al paciente. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en ictus producidos en alta mar. Pues el teleictus ahí es muy evidente la utilidad que tiene. Si el barco puede conectarse con la unidad de ictus, mostrar la escala, mostrar la exploración, seguir las indicaciones, compartir el escáner y decidir el tratamiento trombolítico por parte del experto. En Madrid tiene menos protagonismo, aunque existe la disponibilidad con los centros, pero ya digo que al ser las distancias menores, pues tiene menos protagonismo dentro del código ictus. Muy bien, pues ya la última intervención, porque tenemos que hacer un pequeño descanso antes de la segunda mesa. Quería dejársela a María Eugenia Molano, por si quería ella hacer algún tipo de reflexión o de intervención final, porque creo que todo lo que nos ha aportado y lo que nos puede aportar ahora creo que es muy interesante para todos nosotros. Así que, María Eugenia, por favor, me gustaría que cerraras esta primera parte con tu intervención final. Pon el micrófono, María Eugenia, ¿no? Me parece que no está puesto. ¿Ahora? Correcto, ahora, perfecto. Gracias por habernos permitido participar y, bueno, conocer a los ponentes, una maravilla. Y mi reflexión final es que se están haciendo cosas muy interesantes que espero que puedan pasar de la fase crítica a los siguientes sin que haya intervalos muy grandes para que podamos participar y tener todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Los demás queréis hacer algún tipo de apunte final? ¿Alguno de los intervinientes? Bueno, pues sin más, entonces os agradezco realmente el esfuerzo que habéis hecho y además la calidad de las presentaciones, que yo creo que han sido muy concisas y muy claras. Y bueno, pues yo creo que hemos dado en esta primera mesa una buena visión acerca del ictus, su problemática y también su tratamiento. En la segunda, que será a partir de las 12, vamos a ser un poco más técnicos quizá o un poco más complejos, porque claro, necesariamente tendremos que hablar de investigación y de los avances que se están produciendo y sobre todo de cuáles son las perspectivas de futuro. Entonces, bueno, pues sin más voy a cerrarla. Os convoco a todos para las 12, que se abrirá esta segunda mesa bajo la moderación del doctor José Ejido. Y nada más, me despido. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta dentro de un rato.